Estamos en comunicación con María José Medín del Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay, Salto, por la brecha de precios con Argentina. María José, ¿cómo andas? Buen mediodía. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, tenemos este informe que han presentado evaluando la brecha de precios entre Uruguay y Argentina. Contanos un poco, antes de ir a las conclusiones de esto que han estado estudiando, que ustedes lo hacen periódicamente, ¿cuáles son las variables que se toman en cuenta y cómo se llega a las conclusiones? ¿Cómo se realiza este estudio? Bueno, nosotros desde el año 2015 calculamos en el observatorio la brecha de precios, o sea, la diferencia de precios entre una determinada cantidad de artículos, o sea, de bienes, no incluye servicios, este relevamiento, y lo que queremos medir es cuánto más caro está Salto que Concordia para ese grupo de artículos seleccionados de diversas categorías, llamémosle así, alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos del hogar, transporte, etcétera. Y bueno, y lo que recoge en este caso, se recogen los precios en los supermercados, en las grandes superficies, tanto de la ciudad de Salto como de la ciudad de Concordia, y algunas tiendas de referencia, como son tiendas que venden calzado, ropa, cigarrillos, bueno, ese tipo de cosas, y ahí calculamos esta diferencia de precios que en la última medición fue de 26%. Esta diferencia recoge como un promedio de 25% en lo que fue el año 2025, que es relativamente baja para los valores que se venían manejando antes, ¿no? En el 2024 la brecha fue de aproximadamente 60% y, como sabemos, en el 2023 hubo diferencias enormes de precios, donde el máximo fue 180%. Es decir, que lo que estamos viendo es una reducción de la brecha de precios en el año 2025 y en la última medición, que fue 26%. En esa brecha que persiste, obviamente, va variando, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera, la dimensión de la brecha, pero está ahí, y obviamente es objeto de estudio por ustedes y por demás integrantes de todo lo que tiene que ver con el sistema económico y comercial. Pero ¿qué es lo que arroja en cuanto vos hablabas de esos 60 artículos que se estudian? ¿Qué es lo que en lo que se ve la brecha en mayor dimensión y en menor dimensión? ¿Qué es lo que más conviene y lo que menos conviene, por decirlo de alguna manera, de un lado y de otro de la frontera? Ahí lo que aclaro un poquito es que en este indicador lo que más pesa son los alimentos y bebidas no alcohólicas, porque en definitiva en el gasto de nosotros, los consumidores de los hogares, destinamos más dinero a esta categoría, alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces ahí la brecha de precios llega a 19%. Pero si vamos al interior de los artículos, que en este caso son 30, o sea, la mitad de los artículos del indicador corresponden a esta división de alimentos y bebidas, y solamente en esta última medición, solamente 2 productos, que son el jamón cocido y el polvo de hornear, muestran precios promedios más bajos en Salto que en Concordia. Luego todos los otros artículos, desde carne picada, chorizo, yogur, manteca, caldo, en cubos, yerba, café, azúcar, mayonesa, todos esos artículos presentan diferencias de precios, o sea, precios promedios más altos en Concordia, y llegando, por ejemplo, los fideos, la diferencia de precios es de 114%, en las gelatinas 200%, en la sal 65%, entonces esto en total, en promedio, la división resulta 19% más cara, porque ya está ponderada por el precio. O sea, no es lo mismo que la diferencia de precios de la carne sea grande, porque pesa mucho en el consumo de los hogares, que lo que es, por ejemplo, la sal, que si bien la diferencia de precios es grande, consumimos bastante menos. Entonces, así es como hay que interpretarlo. Pero si me dejas resumir, en realidad la diferencia es 19%, solo 2 artículos son más baratos en Salto y el resto de los artículos son más caros en Salto en esa dimensión, digamos. Y después la categoría que menos diferencia presenta es prendas de vestir y calzado. Ahí relevamos
championes de mujer, de hombre y de niño, y jeans de mujer, de hombre y de niño, y remeras de niño. En ese caso, las diferencias son mucho más chicas. Incluso hubo momentos en los que era más barato Salto que Concordia, y se está acercando a esa diferencia que es hoy de 1%, casi nada, ¿no? Es decir que no conviene comprar prenda de vestir y calzado en Argentina, si lo queremos resumir así. Estaba mirando, María José, déjame una puntualización en el comparativo que hacen ustedes de septiembre del 2025 con noviembre, y los valores negativos que tienen los artículos escolares. ¿Cómo persiste eso? Sí, eso, ahí son dos nada más, que son lapicera Bic. Nosotros siempre lo que hacemos en este indicador es comparar los bienes más homogéneos posible, y no hay nada más homogéneo que una lapicera Bic cristal azul, y cuadernolas. Y entonces en este caso, sí, son más baratos en Salto que en Concordia. Pesan poco en el indicador, pero bueno, ese es un artículo. Son artículos más baratos. Pero bueno, vale consignarlo, total. Te interrumpí, María José, que me ibas a decir otra cosa. Y bueno, después hay algunas categorías que siempre fueron más caras en Salto, ¿no? Como que estructuralmente sabemos que los artículos son más caros, como el detergente, jabones de limpieza. Después en otra categoría está el shampoo, la pasta de dientes, el jabón de tocador, el desodorante, el papel higiénico. Hoy esa diferencia es grande, es de 66%, pero supo ser de 300%. Y lo que muestra, lo bueno de tener un indicador de tantos años, de 10 años, es que esta categoría siempre fue más cara en Salto que en Concordia. No importa los vaivenes de la economía argentina y el tipo de cambio, tanto en Argentina como en Uruguay, que siempre esta categoría muestra que estos productos son más caros en Salto que en Concordia. Y me animo a decir que en todas las fronteras y pasa lo mismo. Si bien este estudio es referido a Salto Concordia, pero bueno, podríamos extrapolarlo a eso. Y después hay otras categorías también que son importantes, como transporte, que en este caso se achicó la brecha, pero la nafta, incluso con el descuento de IMESI, con el beneficio de IMESI, que ustedes saben que van variando, sobre todo en los últimos tiempos. El Ministerio de Economía hace un monitoreo de los precios en Argentina y en Uruguay, y para la frontera establece diferentes porcentajes de beneficio de IMESI. En este caso era del 32%, y así todo, con ese beneficio, la nafta en Salto es 9, casi 10% más, era en noviembre casi 10% más alta. Y bueno, y así podemos conversar de varias categorías. Sí, te iba a preguntar justamente por la de transporte, que veía que se mantenía. Y después hay otro que es comidas fuera del hogar. ¿Qué podemos decir de ese ítem? Sí, comida fuera del hogar también es una de las categorías que siempre fue más cara en Salto que en Concordia, y en este caso es de, a ver qué. ¿Lo tenés ahí el número? Porque se me fue de la cabeza el número de comida fuera del hogar. Es 59%. 59%, bajó un poquito. 59,1% para ser más precisa. Sí, 59,1 era 72%. Ahí nosotros relevamos el precio de pizza con mozzarella de 8 porciones, hamburguesa, agua y refresco. Ahí va. Y sí, es 59%. Siempre también fue más alta la diferencia, más caro Salto que Concordia. Hoy la diferencia en piseta es 87%, en refresco 55%, en agua 29% y en hamburguesa 32%. Si bien cayó un poquito respecto a la medición que había sido en septiembre de 71, sigue siendo alta, ¿no? Todos estos números lo que llevan a ese promedio de 26%. Bien, María José, bueno, acá ha bajado, y es importante que baje, ¿no? Para el comercio salteño, para el turismo, es importante que la brecha de precios haya disminuido a este guarismo de 26. Yo creo que en Salto ya se ven algunos cambios respecto al año anterior, que la diferencia era de 60%, se reactivó un poco el comercio, el consumo no se deriva tanto a Argentina,
y eso es bueno, ¿no? Es importante marcarlo, ¿no? También para estar atentos a eso. María José, además es la brecha más baja de la última década, de acuerdo a los balances, a los estudios que están haciendo ustedes. No, fue más baja, en el 17, en el 2017, pero y en el 2018 y 19 fue un poquito más baja. Teníamos menos mediciones, o sea, si medimos año entero, sí, año completo, 6 indicadores en el año, que es lo que nosotros hacemos, sí es la más baja. Ahí va. Sí, 25%, que bueno, que es un buen dato, ¿no? Claro que sí. A pesar de adentro de cada categoría hay diferencias grandes de precios, pero en general 25% es importante, ya te digo, para la reactivación del comercio, para que no haya tanto desvío de consumo. Claro. O por lo menos observar que la brecha se va reduciendo, ¿no? Eso es importante. Sí, dependemos mucho, o sea, este indicador depende de 3 variables básicamente, ¿no? El comportamiento de los precios en Uruguay, como el nivel de precios en Uruguay, el movimiento de los precios y la formación de precios en Uruguay, lo mismo en Argentina, para la misma cantidad de artículos, y los vaivenes del tipo de cambio en el periodo, ¿no? Influenciado también, bueno, por cuestiones, no sé, cuando hubo elecciones en Argentina en octubre, ahí saltó un poquito el tipo de cambio y esto hizo que se encareciera un poquito más Uruguay, pero después volvió a bajar. Entonces son el tipo de cambio y el nivel de precios y la evolución de esos precios a lo largo de los meses lo que determina esta diferencia. Perfecto. María José Medín, del Observatorio Económico de la UCU Salto, hablando de la brecha de precios con Argentina. Muchísimas gracias por estos minutos y vamos a ver qué arroja el próximo estudio que hagan. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos de cerca. Muchas gracias, María José.